¿Qué hará el gobierno? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y para tratar de encontrar la respuesta, ya está con nosotros nuestro primer invitado, que es el señor Alonso Cárdenas, politólogo experto en conflictos sociales. Señor Cárdenas, bienvenido a Charlas de Café, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo, puede percibir esta situación del gobierno que nos recuerda a épocas de los 80, donde había la convulsión social en diferentes rubros, y parece que hoy en día no se está tomando las decisiones correctas? ¿Cómo lo analiza usted como experto en conflictos sociales? Bueno, lo primero que podríamos señalar es que la gestión de Pedro Castillo, el autodenominado gobierno del pueblo, está teniendo una gestión de la conflictividad social que nos recuerda al segundo gobierno de Alan García, ¿no? En el segundo gobierno de Alan García, ustedes recordarán, los muertos por conflictos sociales se dispararon, es importante recordar, por ejemplo, el Baguazo. Y el gobierno actual del señor Pedro Castillo ha desmontado lo poco que se había avanzado en otros gobiernos en materia de gestión de los conflictos sociales. ¿Por qué le digo esto? Porque la entidad responsable en el Poder Ejecutivo que lidera, monitorea, ¿no?, previene la conflictividad social, el Viceministerio de Gobernanza Territorial adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, ha sufrido una serie de cambios, ¿no?, en el liderazgo de esta entidad, ¿no? En los 9 meses de gobierno que llevamos, han pasado 3 viceministros de Gobernanza Territorial que la verdad no han tenido el tiempo, ¿no?, ni la capacidad de poder implementar, diseñar, monitorear y evaluar una política en materia de gestión, prevención y seguimiento de los conflictos sociales. Claro. ¿Y qué hacer? ¿Qué medidas debería tomar tanto el Ejecutivo y el Legislativo? Porque creo que en esta situación ambos deberían trabajar de la mano para dar las mejores posibilidades de solución ante estas demandas de diferentes rubros. Lo que sucede es que yo creo que el tiempo de las demandas ya pasó, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los transportistas, la reducción del impuesto general al consumo selectivo de la gasolina ya se eliminó, ¿no? Pero las protestas siguen. Ya se incrementó a 1.000 soles, un poco más, el salario mínimo, pero las protestas siguen, ¿no? Ya, digamos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha rendido prácticamente a los pies de los colectiveros informales y las protestas siguen, ¿no? Entonces, ya entramos en una cuestión un poco más complicada, muchísimo más complicada, donde la efervescencia, la convulsión social parecen ya dirigirse hacia la renuncia del mismísimo presidente de la República, el cierre del Congreso y elecciones generales nuevamente, lo que incrementaría una vez más la inestabilidad y la precariedad del sistema político en el Perú, ¿no? Claro, pero digamos, la renuncia de Pedro Castillo, el presidente de la República, es algo poco probable por el perfil y por las muestras de los gestos políticos que ha tomado últimamente. ¿Qué otras alternativas constitucionales se podrían esgrimir para eliminar o minimizar la incertidumbre política en que vivimos? Bueno, yo no estaría tan seguro de que el presidente Pedro Castillo no vaya a renunciar. Yo creo que es mucho más probable una renuncia que una vacancia, ¿no? Recordemos al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que estaba en una situación similar de soledad en la cual se encuentra el presidente Pedro Castillo, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski perdió todo el apoyo de los movimientos que lo llevaron al poder, básicamente el antifujimorismo, y lo mismo le está sucediendo a Pedro Castillo. Es más, ¿no? La segunda vuelta que votó, los sectores de segunda vuelta que votaron masivamente por él, dígase por ejemplo en Junín, ¿no?, en Cusco, en Arequipa, en Puno, están también teniendo un proceso de convulsión social muy grande, ¿no? La decepción es mayúscula con la debilidad y la inoperancia que tiene el actual gobierno, ¿no? Entonces, claro, pero cuando se refiere a que pierde el apoyo, ¿a qué tipo de apoyo se refiere? ¿Al apoyo de la población en términos de popularidad o apoyo político en el Congreso en términos de votos a favor o en contra de la vacancia? Yo me refería al apoyo popular, ¿no? Recordemos que antes de esta convulsión social que se está viviendo, la popularidad del presidente de la República, según las encuestas de Ipsos, del IEP, ya venía en caída libre, no estaba en apenas 26%,
en menos de 9 meses de gobierno, algo inédito desde que se recuperó la democracia después de la caída de Fujimori, ¿no? Y ahora, me imagino, creo yo que su impopularidad se va a seguir aumentando, ¿no? Lo cual lo sigue debilitando, porque además las personas que lo apoyaban, ¿no?, que legítimamente creyeron en su proyecto político en la segunda vuelta, están sumamente decepcionadas. Y usted vea lo que sucede en Cusco con la toma del aeropuerto de Chinchero, lo que está sucediendo en Junín, cuna del partido de Perú Libre, ¿no?, en Arequipa, etcétera, que muestran una enorme decepción de los movimientos sociales, los agricultores, etcétera, que apoyaron masivamente a Pedro Castillo en la segunda vuelta. Claro, pero también, digamos, esto es algo que hemos vivido anteriormente con el gobierno, por ejemplo, de Alejandro Toledo, que estuvo 5 años con una popularidad muy baja, una aceptación creo de 5%, sin embargo, logró culminar su mandato. Pero Pablo Kuczynski efectivamente no lo hizo por los escándalos mediáticos que se dieron. Sin embargo, en esta gestión también hay escándalos mediáticos, sin embargo, parece que no es una opción para el presidente. ¿Qué otras medidas se podrían tomar o qué cosa tendría que pasar para que finalmente el 80, el 90% de la población decida sacar al presidente de turno? Bueno, en el caso de Alejandro Toledo hay una diferencia de origen, si se me permite la expresión. Claro. La elección de Alejandro Toledo nunca fue cuestionada ni a nivel nacional ni a nivel internacional, ¿no? Recordemos que hubo un sector de la población, un sector político, empresarial y también mediático, que se creyó ese cuento del fraude electoral, ¿no?, y que hasta el día de hoy reniegan la legitimidad ganada en las urnas por el presidente. Ese factor, inclusive ya lo ha ido debilitando antes de que asumiera la presidencia de la República. Si a eso le sumamos los enormes errores que ha tenido el presidente, por ejemplo, en los nombramientos, claro, pues es una situación que ya se está tornando sumamente complicada, ¿no? Insostenible, por decir algo, ¿no? Insostenible, claro, ¿no? Y el mismo premier, el señor Aníbal Torres, ya está deslizando la posibilidad de que efectivamente el gobierno de Pedro Castillo no dure mucho, ¿no? Claro. Y, digamos, la posición de la población es que se vayan todos. O sea, ¿qué tendría que pasar para que realmente se vayan todos? Porque si bien es cierto, Pedro Castillo renuncia en los próximos días, asumiría Dina Boluarte, ¿sí? Y es prácticamente representante del mismo pensamiento, del mismo partido político, de la misma oferta electoral. Claro, pero digamos, Dina Boluarte, recordemos que fue expulsada de Perú Libre, ¿no? Okay. Tiene una guerra fratricida con el señor Vladimir Cerrón, y por esas cosas macondianas que tiene el sistema político peruano, Perú Libre me imagino que se convertiría en opositor de su propia presidenta, en este caso la señora Dina Boluarte, mientras que los grupos de centro, por ejemplo, Alianza para el Progreso, el Partido Morado, ¿no?, Acción Popular, si se le puede llamar así, le empezarían a apoyar, ¿no? Entonces, yo creo que adelantar las elecciones es un error, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque no ha habido ningún tipo de cambio, ¿no?, en la reforma política que nos garantice que unas nuevas elecciones van a dar resultados diferentes. Recordemos que la locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes, ¿no? Nosotros vamos a seguir en este mismo proceso de deterioro, y unas elecciones, si no se modifica sustancialmente, casi se refunda el sistema político peruano, no va a dar diferentes resultados. Yo creo que en el hipotético caso de que Pedro Castillo caiga, Dina Boluarte debería liderar un proceso de reforma política, culminar el mandato porque constitucionalmente le corresponde, y dar las pautas para que efectivamente lo que se ha vivido en las últimas elecciones de polarización absoluta no se repita en las elecciones del 2026, ¿no? Ahí viene la capacidad política de la señora Dina Boluarte para negociar con actores que están fuera del sistema político, ¿no? Por ejemplo, el sector privado, la academia, los gremios populares, porque el sistema político peruano en el Congreso todavía tiene mayor nivel de desaprobación que el mismo presidente de la República. Es correcto. ¿Y cree que dentro de la reforma política la bicameralidad sería una solución para mejorar este desempeño y esta desaprobación que tiene uno de los poderes más importantes del Perú, que es el Congreso o el Legislativo? Bueno, en esto de la reforma política, creo que la Comisión Tuesta ha dado
propuestas sumamente interesantes que se han quedado en el cajón, ¿no? Por ejemplo, el retorno a la bicameralidad, la reelección de parlamentarios en el Congreso y en el Senado, y un aspecto que a mí me parece clave, por ejemplo, adelantar la segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta en el Perú dura 6 semanas prácticamente, ¿no? Lo que polariza muchísimo una situación política, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, análisis comparado, el próximo 10 de abril son las elecciones presidenciales en Francia, ¿no? Donde se supone que Emmanuel Macron y Marine Le Pen van a pasar a la segunda vuelta. Usted sabe, las elecciones son el 10 de abril y la segunda vuelta es el 24 de abril. Es decir, solamente hay 2 semanas para evitar justamente el deterioro y la polarización extrema que se dan en las campañas políticas. Yo creo que esa sería también una propuesta que debería materializarse, ¿no? Que la segunda vuelta se acorte, porque bueno, genera todo lo que ya hemos visto en el último proceso electoral. Muy bien, esperemos que los actores políticos tomen con seriedad, con madurez y trabajen pensando en lo que necesitamos nosotros la población, que es seguridad, salud, infraestructura y sobre todo quitar la incertidumbre del ruido político para que los precios no nos pasen la factura como nos están pasando hoy en día. Muy bien, Alonso Cárdenas, experto politólogo, experto en conflictos sociales, muchas gracias por su opinión. Si desea agregar algo más, por favor, es el momento de hacerlo. Bueno, yo hago un llamado, ¿no?, a la población para que pues se respeten los derechos humanos de las personas, ¿no? En esta situación tan extrema, pensemos en aquellos que son más vulnerables, ¿no? La niñez, que ni siquiera ha ido al colegio en los últimos 2 años, los adultos mayores, ¿no?, las personas con discapacidad, que en un país como el Perú siempre están en una situación pues muy precaria, ¿no? Así es. Muy bien. Muchas gracias, Alonso Cárdenas, por esta entrevista.